Muy queridas madres de familia, pensaba el dirigirles estas palabras el mismo día de la madre, pero por circunstancias particulares no era posible, porque tenía que estar dirigiendo estas palabras a una hora que para ustedes no era oportuna y para mí inconveniente. La primera palabra que tengo que decirles en esta conferencia, que se tratará particularmente de presentar a María como modelo de maternidad. Ante todo, muchas felicidades a todas ustedes, que Dios les ha concedido la gracia de ser madres de familia. Y esperamos que estas palabras que presentan a María como paradigma, como ejemplo de una madre de familia, les pueda ayudar a ser un poquito mejores. Aunque yo creo que todas ustedes, con sus más o sus menos, pudieran presentarse como modelo de madre. Sin embargo, hay que considerar que para nosotros, cristianos, hay una sola madre que puede ser el modelo, y esa madre es la madre terrena de Dios hecho hombre. Ciertamente, María no vivió las circunstancias que cada una de ustedes vive en la actualidad, en su vida familiar y en su desempeño maternal. Un documento del Santo Papa Pablo VI acerca de María hace esta observación: nosotros no podemos imitar a María en el modo como ella vivió, no podemos ir a Nazaret y copiar estrictamente la vida de María. Ustedes no van a ir a la fuente a traer y llevar agua, la necesaria para poder hacer todo las cosas necesarias para poder llevar adelante el trabajo que una madre tiene en la familia, que si limpiar, que si el cocinar, como seguramente era aquello que hacía María Santísima. En este sentido, no es que haya mucha diferencia, pero sí en el modo como se desarrollan las circunstancias de ella y la de ustedes. Ustedes no se van a ir a vivir, a meter en una especie de casita que estaba un poco empotrada en una especie como de roca, según parece ser que indica la topografía, el lugar donde María vivió con San José y su Hijo Divino. Pero tampoco podemos decir que ese ideal de María ustedes no lo puedan alcanzar. Esto de que quizá no puedan alcanzar ese ideal con el cual se presenta María a todas ustedes no es alcanzable, porque esto es verdad relativamente, porque si no tienen una idea un poco más elevada de cómo tiene que ser una madre, se puede caer en una especie de concepción de la maternidad, una noción de maternidad, un concepto que se tenga de la maternidad terrena muy empobrecida y definitivamente muy reducida. Y seguramente que en el corazón de todos ustedes hay un deseo, por lo menos idealmente, como ilusión, de ser unas
buenas madres. Ha habido, a lo largo de la historia de la humanidad y de la Iglesia, mujeres que han sido madres, ejemplos de maternidad, unas mujeres que han sido excelentes por el modo como han desempeñado esta misión de ser madres, y hasta en algunos casos una maternidad heroica. Ciertamente, a ustedes el Señor no les va a pedir lo que le pidió a aquella madre de los hijos que se cuenta la historia en el libro de los Macabeos, en la cual la madre tuvo que estar presente y aún invitando a sus hijos a que fueran fieles a sus tradiciones religiosas. Por este motivo, por su fidelidad, fueron todos martirizados dentro de la casa y ante los ojos de su misma madre. Y la madre, en vez de estar consolando al hijo para decir, no, hijo mío, no es necesario que hagas esta confesión, más bien pues di unas palabras que puedan ser interpretadas de un modo para que te libres de la muerte. La madre les estaba invitando a que fueran fieles y que dieran su vida por sus creencias de fe, de religión, antes que negar aquello que había sido el sustrato, el fundamento de su formación filial como hijos. También, por ejemplo, tenemos otro estilo de madre, una madre realmente cuyo ejemplo es maravilloso y que sí, esto de alguna manera todas ustedes han participado de una forma o de otra en este modo de entender la maternidad como fue la madre de San Agustín. Ya saben que Santa Mónica hizo todo lo posible para que su hijo enderezara sus pasos. Los primeros pasos de juventud de San Agustín fueron no muy ejemplares y la madre estaba preocupada, la madre que era cristiana, San Agustín, su hijo, todavía no era cristiano, hubiera querido que su hijo Agustín se comportara de un modo conforme ella esperaba de la formación y educación que había dado a sus hijos. Como saben, Santa Mónica lloró, y lloró mucho. Lloró de tal forma que, gracias a ese llanto, el Señor le dio la gracia a Santa Mónica de ver al final de sus días, como ella misma dice, me voy de este mundo tranquila y serena y contenta porque no solamente me ha concedido el Señor verte a ti bautizado como un cristiano, sino que te veo ahora revestido de la dignidad del ministro del Señor, es decir, sacerdote. Las lágrimas de María, de Santa Mónica, consiguieron esta gracia para su hijo Agustín. Ciertamente ninguna de ustedes posiblemente habrá llorado por alguno de sus hijos, pero no creo que hayan llegado a derramar tantas lágrimas por la vida desordenada que llevan sus hijos. Pueden tener dificultades, pueden tener tristezas de que no hacen caso a sus consejos y en esto en algo se pueden parecer a Santa Mónica. Habrán no derramado tantas lágrimas, pero sí quizá en su corazón haber experimentado la tristeza de una madre que ve que sus hijos no responden a esos deseos que tiene la madre. Vamos a tratar de describir cómo es esa maternidad de María para que nos anime, nos ilusione, para que nosotros podamos ser mejores madres. Fíjense, espero que en este mes de mayo ustedes puedan rezar el rosario. Ya el Papa
nos lo ha indicado, nos ha sugerido que dado que durante un periodo ya que se está prolongando demasiado no poder participar en la Eucaristía, en la Santa Misa, en otras devociones que se celebran en las iglesias, por lo menos que se tenga ese rato de devoción mariana que es a través del Santo Rosario. En el Santo Rosario hay unas invocaciones que se llaman las invocaciones o las letanías lauretanas, Santa María, Madre de Dios y todas esas que quizá ustedes en algún momento han rezado o por lo menos han escuchado. ¿Saben cuántas veces aparece en estas letanías la palabra madre? Aparece 14 veces. Se le llama así a María, con diversas invocaciones, pero siempre comienza con la palabra madre. Quiere decir que la Iglesia, cuando ha aceptado estas invocaciones, que ya llevan varios siglos de haber sido creadas y aprobadas por la Santa Iglesia, aunque algunas se han ido poco a poco aprobando a lo largo de los siglos, pero el núcleo de estas letanías ya son muy antiguas. Por ejemplo, Madre de la Familia ha sido una invocación que ha sido creada por el Papa San Juan Pablo II. Pero todas esas otras precedentes invocaciones estaban centradas en la maternidad de María. Digo esto para que vean que la Iglesia quiere que la Virgen María sea presentada como una madre. También para todos nosotros cristianos tiene alguna enseñanza esta misma considerar a María como madre, en aquellas que son de mayor relevancia, de mayor importancia dentro de la doctrina mariana, como puede ser Madre de Dios, pues Madre de Cristo, Madre de la Divina Gracia, Madre de Misericordia, y así 14 invocaciones a María como madre. Se puede decir también, ¿verdad?, que María no tuvo que llevar una vida, según nosotros pensamos, una vida tan trabajada y a veces sacrificada como la que tienen ustedes. Seguramente que María, al tener solamente un hijo, como que a más hijo de Dios, como no le daría muchos problemas, y efectivamente no le dio muchos problemas, es más, no le dio ninguno, solamente en aquel momento en el cual María se destanteó un poco porque resulta que su hijo se le perdió. Y nos indica el Evangelio esa angustia de María, de una madre que de repente ve que va a llevar a su hijo a los 12 años, lo lleva al templo y de repente cuando ya se regresan a su casa no lo encuentran. Si nosotros ustedes, cuando su hijo llega un poco tarde a su casa, sobre todo los hijos que son todavía manejables, pues se preocupan, pues imagínense si después de 3 días, pensando, pues mi hijo estará con toda la caravana, porque se iban en caravanas a cumplir con la obligación de visitar el templo una vez al año, entonces no lo encuentran, se dan cuenta de que no está con nadie. ¿Dónde se habrá quedado este hijo nuestro? Y de suyo estaba tan triste, estaba tan angustiada, que su corazón no puede refrenar esa tristeza y esa preocupación, porque le dice a su hijo, pero ¿dónde estabas? Mira que tu padre y yo te andábamos buscando. Digo, en este sentido, ¿verdad?, no es la maternidad de María como la maternidad de ustedes. No es exactamente así. Pero pensemos solamente en lo que tuvo que sufrir desde el principio cuando le fue anunciado a María que iba a ser madre, pero al mismo tiempo virgen.
Fíjense lo que implica este anuncio, que nosotros ya cuando rezamos el Ave María o rezamos el Ángelus, el ángel del Señor anuncia a María, lo rezamos como si ya un hecho histórico que se realizó, pero no desentrañamos todo lo que está en juego detrás de este anuncio. Imagínense que casi seguramente María había hecho un propósito de virginidad. No entro aquí ahora cómo había manifestado ese deseo de virginidad, si se lo había manifestado a San José, dado que todavía no estaba realizado plenamente el matrimonio, solamente estaban desposadas, es decir, prometidas, pero María seguramente que le había dicho de alguna manera a San José que ella quería ser virgen seguramente por una inspiración particular del Espíritu Santo, ese deseo de la virginidad. Imagínense que de repente que ella, que había prometido así en su corazón este deseo de permanecer virgen, le van a decir que, o le anuncia el ángel que va a ser madre. Y ella, pero ¿cómo es posible? Si yo he deseado toda mi vida ser virgen y quisiera mantener mi virginidad. Y de repente le dijo el ángel, pues, que iba a ser madre. ¿Qué pasaba delante del pueblo, de las personas que la conocían? Al fin y al cabo, Nazaret no es que fuera una ciudad grande, ni mucho menos. Dice la Sagrada Escritura que si de Nazaret puede salir algo bueno, quiere decir que era muy pequeñito y no tenía buena fama. Entonces, cuando ella escucha las palabras, vas a ser madre, ¿cómo va a ser posible que se vayan a conjuntar estas dos cosas, la maternidad y la virginidad? Porque si resulta que ella dice que sí a la maternidad, pero va a continuar siendo virgen, cuando dé a luz el niño, si no están todavía casados, esto es una complicación de tipo histórica, yo pienso que el matrimonio de San José y de María, el matrimonio ya real, el matrimonio legal, se realizó a los 3 o 4 días del anuncio de María, porque si no creaban muchas dificultades, porque resulta que si yo digo que este hijo ha sido concebido fuera del matrimonio, nadie me va a creer, o van a decir que efectivamente has tenido un hijo pero está fuera del matrimonio y por tanto eres una adúltera. ¿Y una adúltera qué le pasaba a una adúltera? Que la tenía que apedrear. Y dice, yo que me apedreen a mí, de acuerdo, pero que conmigo también va a morir el hijo que llevo en mis entrañas. ¿Cómo todo esto es posible? Todos estos pensamientos que le pasarían a María por un momento, viendo toda esta realidad, imagínese si no la haría sufrir. Por eso el ángel, para quitarle todos esos enredos, esa nube que se estaba creando en la mente y en el corazón de María, le tuvo que decir que Dios va a intervenir. No te preocupes, porque vas a concebir por obra del Espíritu Santo. Y además, yo me voy a encargar del modo cómo va a desarrollarse todo este proceso. Por eso después el ángel se parece a San José y le dice, mira lo que ha pasado. Y dice el Evangelio que el ángel le dijo, ciertamente San José, ciertamente, es decir, lo que tú ya sabes previamente, porque seguramente te lo ha dicho o María, o te lo han dicho los padres de María, o te lo han dicho tus mismos padres, que efectivamente tu María, desposada contigo, aunque todavía no estáis casados legalmente, va a tener un hijo. O sea, lo que ya sabes, ahora te lo vengo yo a confirmar, pero no temas. Es decir, que el mismo San José tuvo unas palabras de tranquilidad y de paz y de serenidad de que su esposa, porque seguramente él no concebía que su prometida pudiera ser madre o pudiera haber faltado a la promesa que ya habían hecho por el modo de cómo ya se había desarrollado el desposorio, no el matrimonio, el desposorio, la promesa de ser su esposa. Pues
Esto indica que la Virgen también tuvo que sufrir y sufrió muchísimo. Y esto no está descartado de una maternidad en plenitud. Una cosa es que María fuera inmaculada y otra cosa es que María no tuviera sus sufrimientos, sus dificultades, sus obstáculos que le hicieron sufrir. ¿Y cómo le hicieron sufrir? No ha sufrido ninguna madre en la tierra como ha sufrido la Virgen María cuando tuvo que estar presente en todo ese martirio de su hijo. Nosotros no podemos imaginarnos solamente esas esculturas que vemos de una madre que está totalmente triste, que está llorando y que tiene a su hijo, ese hijo que había concebido virginalmente, lo tiene ahí en sus brazos ya muerto y todo ensangrentado. Son sufrimientos reales y esto lo hace ella, lo aceptó como una madre. El Evangelio ciertamente es muy escueto en darnos datos de María. ¿Qué más quisiéramos nosotros que hubiera un vídeo en el cual pudiéramos seguir los pasos de María y los pasos de Jesús y los pasos de San José para que viéramos cómo se comportaba María en esos seguramente 30 años que tuvo a su hijo a su lado? Porque convivió con él 30 años, después esos 3 años de vida pública de Jesús, ya María se despegó un poco de esa misión que ella de alguna manera intuía que le había encargado su padre. No tenía seguramente una idea clara, total, de que lo que había concebido nada menos que era el Hijo de Dios, Dios mismo, pero sí sabía que tenía una misión que realizar en el mundo, con el pueblo, ante el pueblo judío, y seguramente que vivió con él hasta que llegó ese momento en el cual, en algún momento, seguramente no se despidieron nunca porque no le dijo Jesucristo, ahora me voy a ir tranquilamente, aquí te dejo, ¿verdad? No, pero sí tuvo que haber algún momento en el cual Jesús tuvo que explicar a su madre que iniciaba un modo de maternidad diversa. Probablemente el Evangelio nos deja algún dato, por ejemplo, pero siempre como madre. Cuando fue invitado Jesús, sus discípulos y María, fue invitado a las bodas, esas que nosotros conocemos como las bodas de Caná. Y dice el Evangelio que fue invitada la madre de Jesús. Y en esas bodas estaba María como madre de Jesús. Había una maternidad presente en esas bodas. Y cuando María le dice a su hijo, que no tienen vino, que esto es un problema un poquito serio para este pobre matrimonio, ¿no? Que de repente, que seguramente no pensaban que iba a venir Jesús con todos sus discípulos y entonces ha sacado el vino con anticipación. Entonces la madre, como una de esas mujeres que tienen intuiciones, que basta que vean un poquito en torno para darse cuenta de los problemas en los cuales se encontraba metido ese matrimonio, y le dice a Jesús, pues mira hijo, esto no tiene vino, haz algo. Y Jesús le dijo una especie que no es ningún reproche, porque si hubiera sido un reproche, Jesucristo no hubiera hecho el milagro. Simplemente le dijo unas palabras, pues bueno, y yo y tú, ¿qué tenemos que ver con este problema ahora del vino? Mira, yo no sé si tenemos que ver alguna cosa con el problema del vino, pero tú vas a tener que hacer un milagro para resolver esta dificultad, esta situación en la cual se encuentra el matrimonio. Y Jesús siguió adelante. La prueba es de que Jesucristo con las palabras, bueno, ¿y qué tenemos que ver tú y yo? No son como de disgusto, como de enfado, mira, tú métete en tus cosas y déjame hacer las mías. No, no es eso. Lo que simplemente quiere decir Jesús es que tu maternidad ahora tiene otro significado. Es una maternidad más amplia. Es la maternidad porque eres madre mía, pero también eres maternidad
de toda la familia de la Iglesia, que después se ve muy bien al final del Evangelio, cuando dice que al principio María llega a las bodas antes. Después, por otro lado, llega Jesús con sus 12 discípulos. Pero al final del Evangelio, de este Evangelio de las bodas de Caná, dice que ya fueron todos juntos a Cafarnaún, Jesús, los apóstoles y con María. Es decir, que María formaba parte de ese grupo de los apóstoles con los cuales el Señor fundó la Iglesia. Y María es la madre de la Iglesia. Ya va a entrar en otra misión diferente, no solamente el de ser madre de Dios, sino también el ampliar su maternidad como madre de la Iglesia. Pero se presenta en las bodas de Caná como madre. Pues estos elementos que nos da el Evangelio para hacernos una idea de cómo María era madre, pues los podemos nosotros también entrever en otras consideraciones que podemos hacer acerca de la maternidad de María. ¿Que se preocupa por su hijo? Claro que se preocupa por su hijo, porque seguramente desde el principio se preocupó José y ella, porque ella le dijo a José, mira que estoy a punto de dar a luz, y se preocuparon por encontrar un lugar para dar a luz. El modo después, como dio a luz, quizá no es el esperado ni por José ni por María, pero sí tiene María la precaución de decirle a San José, vamos a buscar un lugar porque va a nacer nuestro hijo o mi hijo. Después María, como buena madre, ¿qué hace una madre? Pues cuando nace el hijo ahora ya, ¿verdad? Es un poquito más fácil porque nacen en los hospitales, ya se preocupan, agarran al niño y ya lo ponen después en una cunita, es decir, que lo cuidan, ¿verdad? Que otras personas. En el caso de María no. En el caso de María fue ella misma. Dice el Evangelio que lo envolvió en pañales. Ella misma se preocupa. No hay un gesto tan maternal como ese primer gesto de tener a su hijo en los brazos y ella misma le envuelve en pañales y lo recuesta en un pesebre. Que vean esos gestos que María, desde que inició su maternidad, tiene para con su hijo. También lo protege cuando quieren matarlo, porque recuerdan que cuando estaba allá creo que en Cafarnaún, estaban Jesús predicando y estaban un poco alterados los ánimos y Jesús estaba predicando con mucho fervor y pensaban algunos que ese fervor pudiera ser peligroso porque estaba predicando una doctrina, un evangelio nuevo. Entonces se alteran los ánimos y estaba en peligro de que, bueno, este hijo mío, le llegan noticias de que este hijo mío lo van aquí a atropellar, y lo van, si no a matar, sí por lo menos a hacerle daño. Entonces la familia de Jesús va al encuentro para decirle, óyeme, vente con nosotros, no siendo que aquí acabes tus días. Hay una preocupación de María como madre. Y fíjense una cosa muy curiosa, para que vean cómo el Evangelio tiene a María como madre. En cosa de 2 versículos en el Evangelio de San Mateo aparece la palabra madre 5 veces. Es extraño, que es para reafirmar la maternidad de María, para reafirmar la filiación de Dios hombre, que dependía de su madre. 5 veces pronuncia o escribe San Mateo la palabra madre. Vemos que normalmente la Virgen se comportaría, como de suyo tenemos algún
que otro gesto que nos indica que María se preocupaba también de enseñar, por así decir, el catecismo religioso de los judíos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque le llevaba al templo cada año y le llevó al templo cuando Jesús no tenía pleno conocimiento de aquello que quizá estaba haciendo, pero hasta los 12 años, en el cual ya era mayor de edad para poder asistir a la sinagoga y también poder participar preguntando, haciendo preguntas a los rabinos y a los entendidos en la ley. Había esa preocupación maternal de una madre que lleva a su hijo o le invita a ir a un lugar bueno, a la catequesis, a estar cerca de Dios, para que se vaya poco a poco empapando de toda esa doctrina que después le va a servir para su vida. No tenía María ciertamente una clara visión de todo lo que iba a ser su hijo, pero sí tenía la obligación como madre de llevarle por el camino de la doctrina y de la religión judía. Entonces, durante toda su vida, pues eso se portaría como una madre normal, una madre familiar que se preocupa de todas aquellas cosas que tienen necesidad tanto José como su hijo. Y después, cuando ya llega el momento más dramático, ahí también dice el Evangelio que estaba de pie la madre de Jesús. Fíjense que aunque sean pocas veces las que nosotros vemos a Jesús y María juntos y a María con esa característica de ser madre, sin embargo, no deja el Evangelio a lo largo de los 3 evangelios llamados sinópticos y a lo largo del Evangelio de San Juan, que es el Evangelio más teológico, que efectivamente María fue una verdaderamente madre. Y es madre de todos los discípulos. Fíjense una cosa, y vuelvo de nuevo a esa maternidad que su hijo le estaba sugiriendo a María cuando faltara a él, que tenía que continuar siendo madre. Cuando, después de la resurrección, porque seguramente Jesucristo, el hijo, se apareció a la primera a su madre, eso desde una consideración muy humana se puede muy bien suponer. No es un dogma de fe que nosotros creamos o no creamos si se apareció la primera que vio a Jesús fue su madre, pero es tan obvio que ni siquiera es necesario que los evangelistas lo dijeran expresamente. Pero cuando ya se fue el Señor y se quedaron solos los discípulos, sabía muy bien Jesús que necesitarían a alguien que les acompañara, que les protegiera, que les consolara, que les amparara. ¿Y quién podía ser mejor que no su madre? Lo dice de una manera, como siempre los evangelios, muy sugerida. No dice, y Jesús dijo a los discípulos, ya los dejo aquí a María como mi madre, escúchenla, sigan sus consejos. No les dice esto, pero la Sagrada Escritura nos dice que estaban todos reunidos en el cenáculo, dice, en compañía de María, la madre de Jesús. ¿Qué necesidad tenía de decir el que escribió los Hechos de los Apóstoles, decir que estaba María con esa primera comunidad de discípulos? No pasaría nada si no dice nada, porque se podía presuponer, pero el que escribe San Lucas los Hechos de los Apóstoles dice esto exactamente, y estaba con ellos en el cenáculo la madre de Jesús, siempre esa presencia
de la maternidad de María. Y solamente les voy a dejar como final de estas palabras, que espero le hayan iluminado un poco sobre la figura de María, algunas de las virtudes, de las lecciones que nos deja María a todas ustedes que son madres. María se distingue sobre todo porque es la mujer madre que cumple la voluntad de Dios. ¿Qué le dijo al ángel? Cuando el ángel, que no se retira de María hasta que María responda acerca de la invitación que le había hecho el Señor, porque viene el ángel de parte del Señor, ángel mensajero de Dios. Y entonces, cuando ya María responde, he aquí la esclava del Señor. Fíjense que nosotros, ustedes como madres, quizás no puedan imitar en todo, y en una pequeña parte sí pueden imitar, como les decía antes, porque la vida de María no es un espejo de cómo ustedes se deben comportar en estas circunstancias actuales en las cuales viven. Ustedes no viven hace 20 siglos, ustedes viven 20 siglos después, en una cultura, en un modo de vida que es diferente, pero la respuesta a lo que Dios quiere de todos ustedes como madres es esta: que sean cumplidoras de la voluntad de Dios. Y ustedes, cuando recen un poco, cuando tengan un ratito de reflexión, puedan ustedes analizarse a sí mismas y decir, bueno, yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Yo me estoy de alguna manera acercando, siguiendo los pasos, aunque sean un poquito lejanos, de cómo se comportó María como madre. ¿Estoy yo haciendo la voluntad de Dios? Pues de esto, ¿verdad?, se desprende de que este modo, como María le dijo al ángel que iba a cumplir la voluntad de Dios, pero lo iba a cumplir como madre, ciertamente como virgen, pero particularmente como madre, porque ya llevaba desde ese momento el hijo en sus entrañas, en su seno. ¿Y cómo es esta madre? Una madre sencilla, una madre humilde, una madre sumisa, una madre trabajadora, una madre sufriente, que estaba, por así decir, y así fue en María, a las duras y a las maduras, como ustedes también, a lo largo de su maternidad, tendrán 4, 5, 10 años de ser madre, tendrán 15, tendrán 20, yo no sé cuántos años llevan ustedes llevando a sus espaldas esta responsabilidad hermosa de ser madres, pero seguramente que ya han tenido todas estas experiencias, que han tenido una vez que ser sumisas, han tenido que morderse la lengua para no responder, han tenido que sufrir en silencio en muchas ocasiones, es decir, el modo sencillo como ustedes en tantas y tantas situaciones de su vida familiar han tenido que tener estas mismas virtudes y modos de ser madres como lo fue María, que al fin y al cabo es una forma muy sencilla de ser madres. Recordemos en estos momentos como mi reflexión final las palabras que dirigió a Juan Diego la Virgen de Guadalupe. Si se presentó en México como madre, quiere decir que es un mensaje no para las madres solamente de aquellas que después del milagro de la aparición de la Virgen de Guadalupe comenzaron ya en su corazón, aquellas que ya se estaban convirtiendo al cristianismo, a sentirla y a experimentarla como madre, sino para todas aquellas, como dice el Magnificat, de generación en generación,
María se presenta como es. Y para una madre, María de generación en generación se presenta como madre. Y por eso las palabras de que dijo a la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego tienen que resonar y tienen que estar grabadas en el corazón para animarnos, a ustedes, animarlas a que sean realmente unas hijas de María y unas madres también buenas de sus hijos. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? Estas palabras pues deberían repetirlas todas las madres cristianas, todas las madres de familia, porque a ellas se deberían acoger, porque también las madres son hijas de María. Como es una madre, así es el hijo. Y como es una hija de María, así también será una madre como María. Que vivan pues, aunque sea con retraso, un día de la madre con esta conciencia y esta confianza de que nunca les va a faltar a su lado si realmente quieren ustedes tener una madre que las proteja, que las guíe, vayan de la mano de nuestra Madre María. Que Dios les acompañe y Dios les bendiga y María de Guadalupe sea un ejemplo de maternidad para todos ustedes.